Bienvenidos. Estás en sintonía del Centro Misionero Bethesda del Sur Cali, tu casa. Somos una casa de cielos y puertas abiertas, donde tú y tu familia son importantes. Por eso el primer domingo de cada mes tendremos bautizos y presentación de niños. Entendiendo así, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nuestros domingos en familia. A partir de las 6 de la mañana tendremos nuestro primer servicio. Estamos ubicados en la calle 36, número 43A48. En tu avanzar con Cristo y ser hallado en Él y Él en ti, encontrarás una familia, la familia de la fe, donde aprenderás día a día más acerca de la palabra de Dios y así podrás vivir para Él, en una aspiración de ser mejor cada día. Recuerda, somos el Centro Misionero Bethesda del Sur Cali, un lugar fácil de encontrar, difícil de olvidar, un lugar de cielos y puertas abiertas para ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Encontrarás palabra de vida que será medicina para tu alma. Activa las notificaciones de nuestro canal para que estés actualizado de todo lo que sucede en nuestra casa. Te llegará nuestro contenido en vivo para que no te pierdas la palabra de Dios, que será de gran alimento para tu vida. Búscanos como Centro Misionero Bethesda del Sur Cali. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook e Instagram como CMB del Sur Cali. A continuación, Centro Misionero Bethesda del Sur Cali. Somos linaje escogido. Somos pueblo adquirido por Dios, llevando el mensaje de salvación, afirmando la fe en Cristo Jesús, creyendo una visión y caminando en ella, que para el que cree, todo le es posible. Somos casa de puertas abiertas, donde el que viene a Bethesda no sale con las manos vacías. Somos Centro Misionero Bethesda del Sur Cali, porque para el que cree, todo le es posible. Recuerda nuestro horario en nuestra casa. Domingos en familia, 6 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestros horarios en los diferentes países, donde la mejor manera de empezar tu semana será en la presencia de Dios, donde la primicia de tu tiempo será para Él. Y en una reunión familiar, 9 de la mañana, donde desde los más pequeños hasta los más grandes, nos unimos para exaltar y alabar a nuestro Dios. No olvides que tenemos nuestras puertas abiertas entre semana, de lunes a sábado, 8 de la mañana y 6 de la tarde, y nuestros horarios en los diferentes países. Si has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, escríbenos a nuestras redes sociales, CMB Cali, o por nuestras líneas de WhatsApp y Telegram, 310-350-7699. Escanea el código QR para mayor facilidad. Si tienes problemas y no has encontrado una solución, comunícate con nosotros a nuestro PBX 334-5999 o a nuestra línea WhatsApp o Telegram 310-350-7699. Te estaremos esperando para guiarte y aconsejarte por medio de la palabra de Dios. No olvides nuestra línea telefónica PBX 334-5999 o nuestra línea WhatsApp y Telegram 310-350-7699. Somos vida, somos familia, somos instrumentos, somos esperanza, somos CMB Cali.
Centro Misionero Bethesda del Sur Cali, tu casa. Bienvenidos. Radio Huellas Online te conecta con Dios. Fruta de programas como Dios y la familia, Gloria que transforma, Amigos que dejan huella. Mañanas de búsqueda, palabra y oración. En las mañanas, primero Dios. Música. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Escanea este código QR o en nuestras diferentes plataformas, Novex o Tuning Radio. También puedes hacerlo a través de nuestra app. Recuerda, escúchanos escaneando este código QR a través de nuestra app, Novex o Tuning Radio. Precioso, grandioso, omnipotente. Radio Huellas Online te conecta con Dios. Este 24 de diciembre tendremos nuestra gran vigilia congregacional. Estaremos honrando y exaltando la grandeza de Jehová. Oración y adoración. Juntos en comunión con Dios. Desde las 9 de la noche, este 24 de diciembre daremos inicio a nuestra gran vigilia. Invita a toda tu familia y sé parte de este gran tiempo de unidad y comunión con Dios. Nuestra dirección: calle 36, número 43 a 48. Te esperamos en tu casa, Centro Misionero Bethesda del Sur Cali. Ven y sé parte de un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Recuerda, sábado 24 de diciembre, vigilia congregacional. Nuestra dirección: calle 36, número 43 a 48. Centro Misionero Bethesda del Sur. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. En las mañanas, primero Dios. Conocer que el trabajo que el enemigo tiene es ilusionar a la gente. Y lo ilusiona con promesas muy atractivas y cosas que pueden llegar a parecer muy fáciles. Inclusive los mismos sueños de la persona puede ilusionarle, ¿no? Yo se los voy a dar, mire que es que usted va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y va a hacer aquello, y lo único que tiene que hacer es esto, mire, adóreme, nada más. Es donde pinta toda la escena de una manera muy particular. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que dentro de todo esto que vemos y que estamos notando, nuestra vida tiene que ser reñida delante de Dios, porque todo lo que usted y yo tengamos como una ilusión, como un deseo, podría ser la puerta abierta que el enemigo va a utilizar para dañar o para destruir. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestra tarea? Identificar y destruir, identificar y definitivamente quitar, renunciar a todo ilusionismo. ¿Por qué? Y podíamos hacer una pregunta aquí, amor, y es definitivamente, bueno, ¿qué es una ilusión? Porque hablábamos de todo ilusionismo. Dice allí, y acabamos de leer en el libro de Lucas, habla la palabra claramente, y lo llevó y le mostró, y al mostrarle, entonces sencillamente, bueno, no fue el caso de Jesús, pero ¿cuántas veces el enemigo engaña a una persona mostrándole? Eso es, hermano, en cuanto el enemigo ha atacado a tanta gente y la tiene engañada. El ilusionismo entonces es donde comienza a operar en la vida del creyente, y por ilusionismo
Muchas personas sencillamente están estancadas por ilusionismo, están pecando por ilusionismo. Por ilusionismo, muchas personas dejan y salen del propósito de Dios y están en sus propósitos humanos. La autoconfianza es el abandonar, dejar de lado esa, ¿cómo lo llamaríamos? Esa unidad con Dios. Se ha perdido la unidad con Dios. Cuando una persona, cualquiera que sea, dejó la unidad con Dios, dejó de depender de Dios, ese es el término que está buscando, dependencia. Cuando dejó la dependencia con Dios, esta persona simplemente comienza a confiar en sus obras, en su carne, en lo que hace y en cualquier otra cantidad de cosas. Y es que la astucia del diablo es grande. O sea, el enemigo va a comenzar a trabajar a tal grado que simplemente va a llevar a la persona a decirle, no, tranquilo, eso no pasa nada, mire que otros lo han hecho, usted no ha visto a fulano de tal, usted no ha visto al otro, y siempre va a estar buscando el comparar. Esa autoconfianza que sencillamente comienza a hacer eslabones para encadenar al creyente, porque él dice, y tú acabas de decir algo, pero si el pastor fulano de tal es así, ¿yo por qué no puedo hacerlo así? Pero si el hermanito tal, si el líder hace esto, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Y muchas veces nos excusamos en los errores de otros. Ahora, para actuar de la manera, escúchame esto, de una forma que a Dios no le agrada. Es que no es porque el otro haga, tú y yo podemos hacer. Ahí sí, que otro se vaya al despeñadero, pero tú y yo no, que otros se equivoquen, pero tú y yo no. Esa autoconfianza donde dice la escritura algo tan importante, dice, agarrará, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Ese es estar jugando con el pecado, ese es estar coqueteando con el pecado, es estar diciendo, ay no, yo la verdad es que puedo hacer esto, pero como no paso la línea, no, ya estás pecando y no puedes, hermano, hermana, no puedes ser sabio en tu propia opinión. Esa autoconfianza, esa sabiduría, no, yo con un ayuno, yo voy el domingo a la iglesia, yo con una ofrenda, son eslabones que comienzan allí, hermano, a unirse y que van atando la vida del creyente. Identificar, desenmascarar aquellos emisarios que engañan y destruyen, aquellos emisarios de la obra, aquellos emisarios de la obra de Dios en tu vida, aquello que definitivamente la persona va en un caminar, en un servir a Dios, en un transitar a través de la palabra del Señor, y esos emisarios salen al encuentro y saliendo al encuentro quieren detener la obra de Dios en tu vida, quieren detener la obra de Dios, hermano, queriendo engañarte, queriendo infundirte miedo. ¿Cuántos emisarios y cuántos enemigos en realidad de la obra de Dios? La obra de Dios en tu vida, la obra de Dios como un organismo, ¿verdad?, que avanza, porque dice la escritura que la palabra de Dios no se detiene, la palabra de Dios avanza. Que Dios, el Dios del cielo, va a desenmascarar este tipo de cosas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Empezar a orar, a clamar, Señor, desenmascara este tipo de emisarios, Señor, mira sus amenazas, mira lo que está haciendo. Levante su mano, diga conmigo, un eslabón de esa cadena se llama adormecimiento espiritual. ¿Cómo se llama? Adormecimiento espiritual. Le voy a colocar otro ejemplo. Si en este momento, mire, la niña del piano se llama Harry, hermano, ella tiene un don de parte de Dios, que sí o que no. Escúcheme, pero si viniese y le atase las manos, oiga, diga conmigo, ella tiene un don de Dios. Dígale a su vecino, así como tú también lo tienes. Oiga, pero hizo algo, le dio cabida. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Y le dio lugar. Y dándole lugar, el enemigo, ¿qué hizo? La ató. No porque Nico sea el enemigo, ¿no? Pero la ató. Oiga, por favor, necesitamos que interprete ese piano. Solo lo puede mirar. Mire, hermano, escúcheme en esta mañana. ¿Cuántos dones Dios te ha dado y por estar atado no los puedes ejercer? Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, ¿cuántos dones tú me has entregado y por estar atado me dejé atar? ¿Cómo es que la obstinación se vuelve en una cadena, en un eslabón para atar a muchos?
Y es que la obstinación precisamente es una de las cosas más terribles que puede llegar a existir dentro de la misma persona. Son de aquellas cosas en las cuales Dios siempre va a estar diciendo no es bueno. Y es que, a ver, la persona obstinada, por más que se le esté diciendo, ella quiere tener la razón. No, yo tengo la razón, no es que yo soy muy bueno, no es que yo estoy haciendo lo bueno. Es donde el sentido realmente las personas lo pierden. Y siendo de esta manera, la persona va a perder dentro de su propia vida precisamente las grandes oportunidades que Dios le ha podido dar. Pensaría alguien y diría, pero pastor, yo voy a una iglesia, yo soy creyente, hace un año, 5, 20, 30, 50 años, yo conozco del Señor, voy a una iglesia, ¿es posible? Y la pregunta sería esta, ¿es posible que un creyente tenga vicios? ¿Es posible en realidad? Y no hablamos tan solo de los vicios, ¿cómo lo decimos? Bueno, sí, en realidad todos los vicios. Un vicio, ayer nuestros hijos, uno de ellos nos preguntaba, ay, ¿y qué es un vicio, verdad? Y precisamente tenemos que examinar, desenmascarar, ¿cierto? Identificar y desenmascarar qué vicio hace parte de esa cadena donde, hermano, mucho creyente y en muchas áreas de la vida se trata de avanzar y no se puede, se queda en un estancamiento. ¿Cuál es ese vicio? Eso que me ata, eso que a lo cual la persona es dependiente, a lo cual la persona no puede sencillamente renunciar porque sencillamente está dependiendo de ello. El viciar no solamente, y pues no podemos tratarlo nosotros como quizás siempre lo hemos visto, siempre hemos hablado de la persona viciosa, como aquel que está en una esquina fumándose un cigarrillo de marihuana o de cocaína o lo que sea que esté fumando. Y no podemos pensar que la persona está dentro de eso por ser vicioso. Los vicios son precisamente las fallas que de manera constante están presentando las personas. El vicio es aquello que algún día pasó por un error, por precisamente quizás no prestar atención, pero que a la medida que no se tomaron los correctivos necesarios en su momento oportuno, comenzó a tratarse de manera general. Escúchelo bien. Al principio fue un error, al principio fue una pequeña falla, al principio fue un malestar, al principio fue quizás alguna cosa leve, algo superficial que podría corregirse con pequeñas cosas. Y al principio fue de esa manera, pero por el hecho de no haberlo corregido a tiempo y de seguir practicando lo mismo, la situación comenzó a controlar. Y es que el vicio es la falla que se va presentando dentro de la misma persona. Hay cosas que en la vida de nosotros uno dice, oiga, no me caería mal, no me caería mal una bendición extra, no me caería mal, diga conmigo, no me caería mal. Entonces Dios presenta circunstancias en nuestras vidas donde sencillamente dice, mire hijo, mire Rubén, yo tengo esto para usted, tome, recíbalo Rubén. Dígamelo por favor. No puedo. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está atado. Y es donde tenemos que identificar, hermano, qué ataduras hay en nuestras vidas que nos impide gozar. Diga fuerte esa palabra, diga, gozar de la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Acaso Dios quiere verte enfermo? ¿Acaso Dios quiere verte cautivo, amargado? ¿Sí? No. No, Dios no te creó para eso, pero tenemos que entender. Ahora, soltémosle la atadura a Rubén. Dígale a su vecino, Dios quiere que tú avances. Dígale, de hecho la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Dígale que va en aumento. ¿Va en qué? En aumento. Dios quiere que tú avances. Entonces Dios le dice a Rubén, Rubén, tengo para ti, avanza. Los tropiezos en la vida cristiana se deben presentar. Hacen parte de la formación de la persona. Se habla, hermano, de los niños cuando están creciendo, sobre todo cuando están aprendiendo a caminar, que ellos por lo general se caen, se golpean, y todo el tiempo están en el proceso de colocarse de pie y caerse. Y para ellos, esos golpes que se están dando constantemente contra el piso, contra los muebles, contra lo que esté,
en vez de dañarlos, lo que empieza a suceder dentro de su cuerpo es que los va fortaleciendo y va a ir fortaleciendo ese sistema óseo de ellos, lo va formando, le va dando estructura. Y así es como en la vida cristiana nosotros debemos empezar a ver los tropiezos. Los tropiezos no están para que usted, hermano, se descarríe, están para fortalecerlo, están para precisamente darle a usted el vigor necesario y la dependencia a Dios en todo tiempo. Los tropiezos, hermano, estarán presentes entonces en la vida de cada uno, pero no es, hermano, el estilo de vida en el cual usted debe vivir. Debemos entender entonces que cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de Dios está constituido por justicia, paz y gozo dentro del Espíritu Santo. Son tres elementos fundamentales y podemos hablar nosotros de unos pilares que lo van a sostener realmente. Todo aquel que llega al reino de los cielos realmente debería tener de su propia vida un pensamiento muy claro, muy real, de vivir en justicia, una justicia que la aprendes a través de la lectura de la palabra de Dios. No vamos a encontrar en la Biblia otra cosa más que la justicia de Dios. La vamos a aprender de manera muy práctica. Dios en su sabiduría nos deja a nosotros la posibilidad de aprender justicia de Él a través de parábolas, a través de historias, y bueno, son géneros literarios los cuales se utilizan allí en la palabra del Señor y nos permiten a nosotros ir entendiendo el reino de los cielos. Dios, cuando nos permite llegar a su reino, nos permite a nosotros tener el conocimiento de Él para no fallar y para no pecar. Pero hace algo muy importante y no es que simplemente nos borró la mente, nos puso la mente en ceros y comenzamos nosotros a caminar y ya. De por sí muchos de nosotros recordamos nuestro pasado y sabemos la cantidad de cosas que hemos hecho. Quizás algunos muy arrepentidos de eso y quizás otros remordidos simplemente, bueno, vale la redundancia allí porque arrepentimiento y remordimiento son lo mismo, pero aquí hay algo que debemos ver nosotros y a lo que vamos. Y es como una persona puede recordar lo que hizo. Y es que aquí no podemos nosotros fallar ante lo que Dios nos ha entregado. Nosotros no podemos olvidar que la justicia de Dios ahora vive en nuestra vida y que ahora nosotros, para Dios, estamos ahora en Dios realmente llenos y transformados por su poder. ¿Cuál es el problema? El problema se convierte en uno solo. Y el problema es cuando la misma persona, conociendo la verdad, ahora le preocupa o más bien está pendiente de lo que estaba haciendo antes y vuelve otra vez a pecar. ¿Pero por qué peca? Si ya había pecado, si ya estaba allí. Y es donde el pecado se vuelve voluntario en el sentido de que conoces las consecuencias de eso. Conoces las consecuencias de haber sido intrigante, de haber sido chismoso, de haber sido la persona querellosa, de haber sido la persona llena de tristeza y melancolía. Conoces esa clase de vidas. Conoce esa vida de pronto de fornicación, de adulterio, de promiscuidad, pero llega a la vida cristiana y no haciendo morir lo terrenal bajo el principio de abandono, bajo el principio de yo no lo alimento más, sino que simplemente dice, pero qué debilidad, pero es que a mí me parece, pero es que esto es una lucha y es una batalla, no olvidando que el Señor Jesucristo peleó una buena batalla realmente por la persona y que ahora se encuentra en una condición. Entonces aquí dice la Biblia, ¿recibiste el conocimiento de la verdad? Claro, ¿cuál verdad? De que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Aquí es donde es importante la verdad porque muchas personas, olvidando lo que el Señor ha hecho, hermano, inmediatamente comienzan de manera deliberada a practicar lo que antes eran. En el mundo es normal muchas cosas, en el mundo es normal que murmure, en el mundo es normal que la persona miente, en el mundo es normal que la persona esté amargada, en el mundo es normal que la persona esté llena de rencilla, en el mundo es normal que la persona piense mal de su prójimo, en el mundo es normal muchas cosas, pero en Cristo no. Entonces hoy hay un
propósito. Y ese propósito de hoy dice la escritura, porque si pecaremos voluntariamente, ese voluntariamente es porque yo quise, conociendo que no debo hacerlo, conociendo que no debo pensar mal de mi hermano, conociendo que no debo dejarme amargar, porque si me dejo amargar, pues una raíz de amargura va por ella mucho ser contaminado, conociendo que necesito perdonar, conociendo lo que la Biblia me dice que debo hacer, conociéndolo, sin embargo, lo hago. Y es que el conocimiento de la verdad comienza a extenderse. Miren algo importante con respecto a lo que dice Hebreos. Hebreos dice, después de haber conocido la verdad. Ahora la pregunta es para todos nosotros. Uno, ¿tú sabes que eso no se debe hacer? Por ejemplo, que no debes murmurar, que no debes tener en tu pensamiento cosas inadecuadas, que debes manejar una buena actitud para con Dios. ¿Conoces eso? ¿Conoces que deberías perdonar? ¿Conoces que el rencor, el odio y la amargura no deberían estar en tu corazón? ¿Eso lo conoces? ¿Conoces que no deberías ver a tu hermano o a la persona que está delante de ti en un conflicto en el cual la misma persona dice, pero es que lo que pasa, pero es que lo que sucede? ¿Conoces realmente que no podría ser justificado delante de Dios? ¿Cuántas cosas se conocen y cuántas cosas se practican realmente de una manera inadecuada? ¿Por qué se practican de esa manera? Porque precisamente la misma persona se ha encargado de justificar su condición. Entonces es una verdad que se malversa. No, es que a mí me parece, es que yo creo, pero usted cree que eso es justo, pueda que no sea justo. ¿Usted cree que es justo que una persona venga y nos dañe y nos diga y yo no haga nada? ¿Usted cree que es justo que alguien venga y le tome la túnica y también le voy a dar la capa y que le ayude la milla y que le haga, no, y que le ponga la otra mejilla? ¿Usted cree que eso es justo? Pues para la mano humana o para la condición humana no sería justo, pero para Dios realmente sí lo es. Aquí es donde Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo número 1, en el versículo número 3, dice lo siguiente, y quiero que le preste mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, escuchen, aquí no me está hablando de la vida en el mundo, me está hablando de la vida en el reino de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no es ser misericordioso, ser ay, tan bueno. No, la palabra piedad se habla del creyente. Recuerden que lo hablábamos ayer de impíos y paganos. El impío es el que creyendo se ha apartado y el pagano es el que practica todas sus cosas en el mundo, las que sean. Como las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire, Dios nos entrega a nosotros una vida y nos entrega la capacidad para creer. Sigue diciendo la Biblia. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento, escuchen, es importante el conocimiento dentro de la vida cristiana, pero sigamos avanzando. Dice que Dios nos da a nosotros ese conocimiento a través del Señor Jesucristo. Conocemos la verdad que nos hace a nosotros libres. Verso número 4, por medio, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Así que las promesas no son para que te sientas bien, ni para que de pronto digas, oiga, yo tan de buenas, es que llegué al Señor y yo no tenía plata, ahora la tengo. No, las promesas que dice la Escritura es para que nosotros llegamos a ser o seamos participantes de una naturaleza totalmente diferente. No una naturaleza caída y mundana, sino una naturaleza espiritual. Habiendo huido, escuche, de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. En otras palabras, tenemos que ver nosotros cómo Dios dice, ahora que ustedes conocen las verdades, huyan de todo ese tipo de cosas. Salgan de todo ese tipo de situaciones. Entonces la persona dice, oiga, sí, yo tengo que salir de esa condición. Sigue diciendo la Biblia. Al conocimiento, dice la Escritura, que tenemos nosotros por parte precisamente de Dios, nos dice a nosotros, verso 5, vosotros, ahora nos toca a nosotros, poniendo toda diligencia. Es decir, trabajen, sean activos, no sean flojos, no sean perezosos. No esperen a que otro ore por usted, no espere a que otro ayune por usted, no espere a que otro haga por usted. Trabajen,
entonces vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué tengo que hacer? Añadid a vuestra fe en lo que has creído, en esa piedad, en esa nueva vida. Añádele a esa fe virtud, la capacidad de hacer el conocimiento. Usted sabe y yo sé lo que es pecado. O pregúntele a su vecino, dígale, ¿sabes lo que es pecado, sí o no? Ah, ¿cierto que sí? Mire, por gracia de Dios, hermano, usted y yo estamos en una misión de sana doctrina. La doctrina de la palabra del Señor, que sí o que no. Mire, hermano, por gracia de Dios. Entonces dice la escritura, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué sigue diciendo? Leámoslo juntos. ¿Qué sigue diciendo? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Míreme aquí, la persona podrá, hermano, subirse al cerro. La persona podrá, dice, no, yo estoy desde las 4 de la mañana en la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Saque ese dedito, diga, ya no le sirve de nada. ¿Ya no le sirve de qué? De nada. Y sigue diciendo, dice, verso 27, léalo duro por favor. ¿Qué dice el 27? Sino una horrenda. Oiga, ¿y qué es algo horrendo? Algo muy feo, más que feo, ¿cierto? Y dice, una horrenda expectación ¿de qué? De juicio. ¿Y de qué más? Y de hervor. Oiga, usted se imagina, usted recuerda cuando usted pone en la estufa una olla, hermano, pongamos que agua, y esa agua comienza a hervir, ¿cierto? ¿Cómo podríamos describir que el agua está hirviendo? ¿Cómo sabe usted que está hirviendo? ¿Hace qué? Borbollones, ¿cierto? Ahora imagínese que el fuego haga borbollones. El fuego, porque eso dice ahí la Biblia. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Cuando pecamos voluntariamente, nos volvemos, dígalo así, nos volvemos enemigos de Dios. ¿Usted sabía eso? Oiga, ¿y alguien quiere ser enemigo de Dios? Yo no. Diga, yo tampoco. Termine este tiempo y su vida no le cambie, no está en nada. ¿Saben qué está? En un rito religioso, en un ciclo, un ayuno más. Yo no quiero un ayuno más. Yo quiero prepararme para verle a Él tal como Él es. Y no sé si usted lo quiera también, pero esa es mi esperanza. Dígale a su vecino, dígale, necesito pensar en cuál es mi esperanza. Dígale esto, dígale, necesitas recapitular cuál es tu prioridad y cuál es tu esperanza. Es que mi esperanza es tener una casa, mi esperanza es tener un carro, mi esperanza es que la gente me conozca, mi esperanza es, ¿cuál es su esperanza? Sabe, la mía cambió. Mi esperanza ya no es ser la mejor penalista de esta nación. Mi esperanza ahora, hermano, y hace años atrás hasta ahora, mi esperanza es verle a Él cara a cara y poderle decir gracias porque me amaste, porque me limpiaste, gracias porque me tuviste en cuenta y me hiciste tu sierva. Esa es mi esperanza ahora. Tu esperanza no puede ser el mundo, tu esperanza no puede ser, hermano, lo terrenal, lo vano, no puede ser tu esperanza. Tu esperanza y la mía tiene que ser, quiero verte cara a cara. Esa es mi esperanza, me preparo para eso. ¿Y sabe qué dice? Y dice, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿sabe qué hace? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace? Se purifica. Hasta aquí simplemente vamos a notar que hay un proceso en el cual el enemigo está alcanzando ventaja, está tomando ventaja por aquellas cosas que quizás está viendo. Desafortunadamente, lo terrenal se ve dispuesto precisamente por aquellas cosas y condiciones donde la misma persona va dándole lugar. Pensémoslo de esta manera. Aquellas cosas que de una u otra manera están en la misma vida de la persona, trabajando continuamente para dañar, para destruir, para acabar lo que la persona tiene.
y es que realmente están dispuestas dentro del corazón del hombre para ir avanzando, y es algo que en ocasiones se vuelve indetenible precisamente por lo que la persona misma le está dando como alimento. Entonces, la Biblia me dice a mí, la Escritura me enseña que el apóstol Pablo dice, pero me temo como que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? De alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. ¿Cómo así? Sí, es que el enemigo va a comenzar a seducir y va a comenzar a hacer todo lo necesario para llevar a la persona a un plano terrenal, cualquiera que sea. Aquí es donde tenemos que nosotros ubicarnos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Y a veces la misma persona no entiende dónde está ubicada. Y entonces, como no entiende dónde está ubicada, comienza a vivir su vida bajo la vida de otras personas. Ejemplo, no, es que yo vi que fulano de tal hizo tal cosa y él está haciendo mal y a mí no me parece, y comienza a tener realmente una condición terrenal. Ahora, aquí es donde tenemos que definir dos cosas que más adelante en el ayuno, en el día de hoy, vamos a aprender, y son condición y posición. Cuando entendemos que Adán y Eva están en el huerto del Edén como aquellos gobernantes, ¿verdad? Como aquellos que tienen el control y el dominio de toda la naturaleza que Dios ha creado en ese momento, nos vamos a encontrar nosotros con un par de gobernantes que tienen autoridad, que tienen autonomía, que tienen una cantidad de cosas. Entonces el enemigo busca sacarlos del plano en el que se encuentran. Se encuentran ellos en el plano espiritual, pero también se encuentran ellos en una posición en la cual es autoridad. Entonces el plan del enemigo es saquémoslos de la autoridad. ¿Cómo los saca de la autoridad? Simplemente haciéndolos pecar, desobedeciendo la autoridad. Es la manera de salirse de la autoridad. No hay otra manera en la cual quizás una persona pueda llegar a decir y a corresponder a lo que realmente tendría que hacer. Entonces la persona llega y dice, no, yo no obedezco la autoridad. Esto lo vamos a conocer en el plano del reino de Dios como abdicar o renunciar voluntariamente a todo aquello que Dios le ha entregado por una vía. La vía se llama desobediencia, se llama pecado. En este caso, la insistencia de Satanás tiene un fruto, y es que él comienza a entablar una conversación. Quizás esta conversación, por temas de escritura, fue una conversación de mucho tiempo. Eso no fue una conversación de un día, de un instante. No es que, uy, se le apareció y de una vez comenzaron a charlar las dos. Esto va generando en la persona una confianza. En otras palabras, el enemigo lo que está haciendo en este momento es diciéndole a Eva, entendiendo, decirle a Eva, bueno, Eva, aquí en adelante vamos a charlar las dos, somos buenas amigas, y comienza una amistad. Así que si tú estás intentando echarle la culpa a alguien por tu condición, por lo que eres, porque simplemente reaccionas así a causa de tu esposo, de tu esposa, que es así, de tus hijos, de tus padres, entonces viene el Señor y dice, no, ellos no son responsables precisamente de esa condición. Tú eres el responsable de tu propia condición. Hasta aquí podemos decir que vamos caminando sobre un plano totalmente diferente al que realmente cotidianamente la persona está viviendo. Pero ¿por qué estamos hablando de algo diferente? Porque simplemente nos vamos a encontrar que cada uno de nosotros es responsable de la condición en la que vivimos. Dígalo conmigo, posición. Él está en el piano, ¿qué tiene? Él está en el bajo, ¿qué tiene? Ella está ahí cantando, ¿qué tiene? Él está en la cámara, ¿y qué tiene? Usted está ahí sentado, ¿qué tiene? Usted tiene posición. Yo soy pastor aquí, ¿qué tengo? Posición. Y esto, hermano, tiene que verse con muchísima claridad, porque cuando la persona olvida su posición, olvidando su posición, altera, hermano, su condición. Ahora vamos a hablar de la condición. Digamos, no voy a poner a Samuel, voy a poner un pianista supuesto aquí, X. Él tiene, llamémoslo así, simulado, ¿verdad? Este pianista simulado tiene, ¿qué tiene? Posición. Pero cuando él altera
altera, hermano, su condición, inmediatamente su posición se ve alterada. Se lo voy a explicar un poco más detalladamente para que me lo entienda. ¿Quién lo puso en la vida cristiana a usted? ¿Quién? ¿Quién lo puso usted en el bajo? Qué pena eso. ¿Quién lo puso usted ahí? ¿Quién lo puso usted ahí? Bien. ¿Quién lo puso usted ahí en esa silla donde está? Mira el que tiene al lado, dígale, ¿quién lo puso ahí a usted? Entonces Dios coloca a la gente y lo pone en una iglesia, lo pone en una congregación. No podemos olvidar que esto, hermano, tiene que ver con posición. Usted tiene posición. Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Pero ahora veamos su condición. Su condición es de un ser espiritual, ¿cierto? Pero usted no podría decir él levitaba y andaba en las nubes. No. Adán está en el jardín del Edén, pero no está bajo, hermano, la influencia de las necesidades terrenales, o humanas, o biológicas simplemente. Él comía por deleite, él dormía por deleite, no por necesidad, no porque, no, ya no puedo más, no, Eva, vaya, mire a ver qué hace usted. No, él tiene una condición espiritual y todo lo que hace, lo hace bajo el principio del deleite, de gozarse, de disfrutar. Si yo miro esto y comienzo a hacer la comparación con la vida cristiana, cuando Dios te da posición, inmediatamente tendrías que estar disfrutando de la vida cristiana y tu condición sería afectada. Debería hacerlo, pero no está sucediendo. Dios te coloca en la posición de hijo, te coloca en la posición de redimido, te coloca en la condición de renovado, de restaurado, de restituido. Esa es tu posición. Te coloca en la posición de lugares celestiales. Esa es tu posición. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo comienza a mirar cuál es la condición de la persona para atacarlo bajo su condición. Entonces, cuando él ataca la condición de la persona, él inmediatamente puede obtener victoria. Y cuando obtiene victoria, el que estaba en lugares celestiales ahora está en lugares terrenales donde nadie podrá vencer a Satanás. El único que lo venció fue el Señor Jesucristo. Él se paró al frente, le dijo, bueno, amigo, aquí yo voy a sufrir, pero dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin... Espere, ahora sí, sin... Eso, sin pecado. Él no afectó, escuche, su posición. Cuando viene Satanás y le dice, hey, tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él dice, no, espera un momentico, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estaba atacando Satanás? ¿Su condición o su posición? Su posición. Póstrate, adórame. Está tratando de sacarlo de su posición. Peca, fornica, adultera. Está atacando su posición. Mira, di mentiras, sé querelloso, problemático, intrigante. Déjate dividir en el pensamiento. ¿Qué está atacando? Posición. Pero como la posición tiene que ver con su condición, entonces el enemigo dice, en la posición que Adán y Eva están, yo no los puedo vencer. Por eso usted es intocable cuando la Biblia me dice a mí que en Cristo Jesús estoy guardado. ¿Que sí o que no? Bien. ¿Te toca el diablo? No. ¿Por qué? Estoy en la posición en la que Dios me ha colocado. La condición para el mundo es muerto. Diga conmigo, para Dios ¿qué es? Vivo. Dígalo fuerte, dígalo sin miedo. A ver, para Dios es ¿qué? Y para el pecado y el mundo, muerto. Es decir, que inmediatamente comenzamos a notar nosotros que Dios es que tiene, hermano, el poder de darte posición. La Biblia me está diciendo que con Él nos resucita, nos quita, hermano, lo que el pecado dejó, que es la muerte. Nos da una nueva posición, ahora vivo. ¿Para qué? Para Cristo. Así que tengo una posición. Usted viene a este lugar, se congrega,
porque usted ya sabe y debe saberlo y debe estar convencido que tiene una posición, que usted es hijo de Dios. Bueno, yo hablo con los hijos de Dios. Ese amén no me convenció, hermano. Eso parece ayuno de 2000 días, yo creo. A ver, dígale otra vez al que tiene al lado, ¿cuál es tu posición? Y él tiene que decirle, de hijo de Dios. Tu posición es ser hijo de Dios. ¿Cuánto lo sabe? ¿Usted es hijo de Dios o no? Bueno, yo no veo por ahí algunos que están como distraídos. No se distraigan. Ahora, quiero que entienda esto y quiero que lo entienda con toda claridad. Dios es el que a usted y a mí nos cambia la posición. En el mundo, usted y yo, unos desgraciados, ¿sí o no? O sea, sin gracia. Y en Cristo Jesús, unos hermanos llenos de gracia. La gracia que nos cobija a nosotros. En el mundo, la persona un perdedor. En Cristo Jesús, un vencedor. En el mundo, la persona un esclavo. En Cristo Jesús, un victorioso. ¿Cuánto lo cree? Nos cambió la posición. Ya tengo una nueva posición. ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Que tiene el pueblo de Dios. Que piensan que tener posición es suficiente. Que tener el cargo de gerente en la empresa es suficiente. Y se dedica todo el día a sentarse y poner los pies sobre el escritorio y a tomar tinto. Yo soy el gerente. Amigo, el gerente tiene una función, cúmplela. Así que cuando no cumple su función, su condición de gerente, ¿verdad? Su posición en ese momento, por la condición que está llevando, se va deteriorando. Y cuando viene, hermano, el verdadero dueño de la empresa, le dice, yo te coloqué como gerente, como administrador, pero no has dado rendimiento. ¿Qué hace el dueño? Lo echa y contrata a otro. ¿Cuántas veces se ha pensado que en el evangelio Dios, hermano, tendrá que aguantar el pecado de la gente y tendrá que aguantar la malicia de la gente y la inmoralidad de la gente? ¿Cuántas veces se ha pensado, hermano, que el lugar de congregarse es el lugar donde la persona tiene derecho a revolcarse como un demonio, hermano, y pensar que Dios se lo tiene que aguantar? ¿Cuántas veces se ha pensado que el evangelio es para que la persona tenga, hermano, en su temperamento lo que se le dé? La voluntad, eso, no sea grosero. La voluntad, y la persona hace con su vida lo que quiere. ¿Cuántas veces la persona estima las cosas de Dios como lo peor, como lo más bajo, como lo más poco, para simplemente, hermano, tratar de vivir el evangelio de su gusto, de su preferencia, pero no, hermano, el evangelio que Dios estableció? Es que yo soy creyente, yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia, yo ya sé leer la Biblia. Eso se llama posición. Tú eres creyente, qué bien. Si eres creyente, comienza a trabajar en tu condición. De lo contrario, serás uno más del montón. Serás alguien más, alguien de aquellos que va a decir, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos. Allí en el mismo Efesios, en el capítulo 2, el verso 1 dice, escuche bien, hablando de posición, no lo vaya a olvidar. ¿De qué estamos hablando? Dígalo más fuerte, ¿de qué? ¿Y por qué tenemos que hablar de posición? Porque si hoy estamos, hermano, tratando sobre las obras de la carne o todo lo que tenga que ver con la carne, tenemos que entender el por qué lo vamos a destruir. Y debemos tener argumentos para poder decir, sí, las obras de la carne a mí no me convienen. De lo contrario, la persona va a estar engolosinada con las obras de la carne. Va a estar coqueteando con el mundo. Va a seguir siendo un sensual, guiado por los sentidos. Va a seguir masturbándose si es necesario. Va a seguir fornicando si es necesario para él, para ella. Va a seguir adulterando. Va a seguir mintiendo. Va a seguir siendo querelloso.
va a seguir siendo problemático. Va a seguir oponiéndose a la justicia de Dios. Va a seguir siendo una piedra de tropiezo. Va a seguir siendo aquel que vive, hermano, en la condición terrenal, pero que nunca tiene una aspiración de una vida nueva, sino que simplemente tiene dentro de su propia vida una excusa diciendo: pero yo qué culpa, pero Dios me creó así. Si Dios me quisiera ver de otra manera, me hubiera creado de otra manera. Efesios 1 dice, capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿dónde? De una posición a otra posición. Estabas muerto. ¿Por qué? Porque vivías en pecado. Ahora el Señor cambia la posición y dice: te doy vida. Y tienes vida para mí, dice Dios. Y al pecado está muerto. Le quitaste el poder al pecado. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Cómo? A través de tu voluntad, de manera voluntaria. Yo quiero, yo deseo, yo necesito que Dios trabaje en mi vida. El vestidos del nuevo hombre. Tenemos la oportunidad de comenzar a revestirnos de eso. Sí, es que esos son de los elementos de los cuales hemos estado hablando de la condición. La condición en la que nosotros debemos cuidar, mantener y vivir. Entonces, Dios comienza a colgarnos a nosotros de que ya las vestiduras, de lo que estábamos cubiertos, de lo que teníamos antes, ya no lo podemos seguir utilizando. Ahora nos toca utilizar otro tipo de vestimenta. Pongámoslo de esta manera. Es como cuando usted va a clima cálido. Ya no puede utilizar la ruana, ya no puede utilizar la bufanda, ya no puede utilizar el gorro, las botas, porque el clima no le da para eso. Y ahora, si usted está de pronto en clima cálido y va a clima frío, por así un páramo, ya no va a poder usted utilizar ni la camiseta, ni las pantalonetas, ni estar en chanclas, porque el frío es tremendo y cambia la vestidura. Ahora que estás en el reino de Dios, ahora que vives para Dios, estás en el reino de Dios, pues la situación también cambia. Y cambia porque ya no te puedes vestir de acuerdo a tus principios o tus gustos. Ahora necesitas vestirte con toda la verdad del Evangelio. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nos vestimos con la verdad y la santidad, en la justicia, en la verdad, podemos nosotros entender cómo es que realmente Dios comienza a vernos a cada uno de nosotros. Es precisamente el entender que necesitamos en el Señor de tener una vestidura apta. Y se viene a mi mente, la estaba buscando aquí, cuando están allí en las bodas y hay un hombre que no está vestido de ropa de bodas, ¿cierto? Sí. Y este hombre que no está vestido de ropa de bodas, dice la Escritura que lo mandan prender y sacarlo fuera y echarlo a un lugar tremendo. Es allí donde en el reino de Dios no podemos estar vestidos de carne. En el reino de Dios no podemos estar vestidos de excusas. En el reino de Dios no podemos estar vestidos de un pasado que afecta a tu vida. Y es que todo lo que necesites es tu prioridad. Realmente sí. Todo lo que vayas a llegar a necesitar se convierte en tu prioridad. Por eso, en ocasiones la misma persona se ve involucrada en que su necesidad es el dinero, su necesidad es la sanidad, su necesidad es el milagro. Y se vuelve su prioridad, se vuelve lo que está buscando. Simplemente en vez de buscar el rostro de Dios, de conocerlo, dice la Biblia, si alguno ha de alabarse, alábese en eso, en entenderme y conocerme. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios, Él se va a empezar a ver en nuestra vida reflejada en algo que se llama necesidad. Y has dicho algo muy importante, la necesidad se vuelve mi prioridad. Si tu necesidad es pagar las deudas, se volverá tu prioridad pagarlas. Si tu necesidad es conseguir esposo porque necesitas quitar el vacío de tu corazón, se volverá tu prioridad. Nuestra necesidad se convertirá en nuestra prioridad. Por eso la necesidad de Dios, hermano, tiene que estar allí porque será nuestra prioridad. Antes de que salgas, antes de que tomes una determinación, antes de que hagas cualquier cosa, vas a tener a Dios primero. Así que Dios tiene que convertirse en tu necesidad, en nuestra necesidad, para de esa manera ser nuestra prioridad. Sencillamente usted y yo nacemos, ¿verdad? La parte espiritual nuestra está ahí.
muerta, dormida. Cuando usted llega a Cristo a través del Espíritu de Dios, el cual le da vida a su espíritu, usted comienza a tener necesidad de Dios. Comienza su hombre espiritual a tener necesidad de Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, hermano, o le pasó alguna vez, pero sencillamente usted decía, mire, ¿cuántos aquí decían, yo ir a una iglesia cristiana jamás? ¿Alguien decía así? ¿Cierto, hermana? ¿Y qué pasó cuando Dios se reveló a su vida, hermana? Ya no quiere salir de ahí, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre espiritual, la persona espiritual comenzó, resucitó, vio al Señor. Y déjeme decirle algo, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede tener comunión con Dios a través del hombre natural. Repítaselo a su vecino, dígale, nadie puede. Eso, así como con tonito, dígale, nadie puede acercarse a Dios, agradar a Dios, dígale, a través del hombre natural. La posición se adquiere por el amor de Dios, se adquiere por la fidelidad de Dios mostrada hacia usted. Usted la tiene posición. Ahora cuidemos algo que se llama condición y hablemos de eso. Escriba ahí bien grande en su cuaderno de apuntes, condición. La condición me habla de el estado óptimo para poder desempeñar la función que se requiere. Igual sucede con la palabra. Mientras no se ama la palabra, mientras no se entiende la palabra, no se va a amar la palabra. En otras palabras, ¿cuánta gente lee la Biblia buscando solamente el argumento, el texto que le hable bonito? Es que necesito una palabra para el momento difícil, necesito una palabra para el tema de estar bien, una promesa, y se regalan promesas bíblicas, y la gente suele repartiendo textos bíblicos, pero espera un momento, amamos la palabra. Teniendo la mente de Cristo. Qué importante, necesario, indispensable que como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, podamos nosotros tener la mente de Cristo. Qué importante, hermano, que usted y yo. ¿Y por qué? Usted dirá, no, yo tengo la mente de Cristo hace rato. Vamos a examinar y vamos a mirar si en verdad tenemos la mente de Cristo. Dice el libro de Génesis con el pueblo de Israel y con Abraham, que fue a quien el Señor le da la promesa. Les dice, voy a hacer de ustedes una gran nación. Y le da un territorio, la tierra prometida, ¿verdad? Le da sus leyes y inicialmente los 10 mandamientos para nosotros, toda la palabra. Y les da también un lenguaje. Y es así como el lenguaje del creyente, como el lenguaje del cristiano, como tu lenguaje y el mío, es el lenguaje de la fe. No, la prosperidad es integral. Eres próspero, eres bendecido como padre, como madre, como esposo, como hijo, como aquellos ciudadanos, como empresario. Bueno, en todas las áreas realmente comienzas a ser bendecido. El alma generosa, esa será prosperada. El gobierno de Dios, lo importante que es obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 28 nos habla, y si hablamos de esa obediencia, habría una pregunta, y con el dinero también necesito obedecer a Dios. Mientras para la vida de una persona sea el dinero el Dios, donde no es que yo lo necesito, tengo que buscarlo, tengo que ser viva para ese Dios, pues simplemente nuestro Señor no estará presente. Buscar que el reino de Dios, su justicia, se establezca dentro de nuestra vida. Hay muchas cosas que podríamos nosotros pensar del reino de Dios. Entonces la Biblia dice, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. No es que la persona llegue y diga, no, es que Dios me va a mantener, es que yo voy a vivir lo más de bien, yo no voy a hacer nada, yo me voy a sentar por allá en una hamaca y el Señor me va a poner a alguien que me eche besito y voy a comer unas frutas y me voy a mantener así viendo la playa, y ese es el descanso. Pero aquí es donde las personas olvidan que el reino de Dios no es así. Otro lo imagina simplemente saliendo de esta tierra y ubicando por allá encima de unas nubes, y vamos a andar entre nubes viendo todo blanquito y nada más, y cantando con los ángeles, y eso es todo. La Biblia me enseña que el reino de los cielos se establece aquí en la tierra. La tierra se convierte en una colonia del reino de los cielos. En otras palabras, cuando Dios envía a Adán, coloca a Adán, crea a Adán en la tierra, Él lo coloca bajo un principio, y el principio es gobierno.
el poder ser 10 veces mejores. El poder ser 10 veces mejores, el poder entender, hermano, hermana, que necesitamos que nosotros, ayer hablábamos que hubiese un espíritu, que hubiese esa necesidad de hacer la obra de Dios. Porque cuando el Señor gobierna nuestra vida, pues vamos a querer hacer no la obra nuestra, sino la obra de Él. La unción es algo, hermano, que lastimosamente muchas personas han transversado, muchas personas creen de manera errada, errónea, y en realidad, ¿por qué un día como hoy? Entonces me dice a mí que la lámpara, dice la Biblia, que es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es la palabra, pero necesita unción, necesita intimidad, necesita que la persona haya estado en oración, porque si no va a ir a buscar eso en el lugar donde se congrega y va a comenzar a decir, pero aquí no hay unción, aquí no hay nada. Esa unción la alcanzas, la consigues en tu intimidad, cuando derramas tu corazón delante de Dios, cuando permites que Dios triture las áreas de tu vida, pero es Dios haciendo ese trabajo allí en ese lugar secreto donde le estás diciendo a Dios, yo estoy dispuesto para lo que tú quieras, yo estoy dispuesto para lo que tú digas, y en ese buscar de Dios, en ese anhelo realmente de Dios, la persona comienza a decir en su momento, decir, gracias Señor que tú me has dado. Dios da de su unción. Pero no estás entendiendo el reino de Dios. Y mientras eso no pase, serás una persona común y corriente. Serás un mundano reformado, porque ya no haces muchas cosas del mundo, aunque practicas algunas, pero todavía, hermano, tienes entre comillas el deseo de congregarte. Porque no estamos nosotros, hermano, para que el reino de Dios se vuelva algo externo, o que sea, hermano, algún lugar, un límite geográfico donde la gente diga, hey, el reino de los cielos lo encuentras allá en Tierra Santa. No hay límites geográficos. El reino de los cielos, hermano, no es que esté en alguna iglesia y en otra no. No es el movimiento de una congregación. No es el movimiento, hermano, de algún lugar donde la gente dijo, allá sí está el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza, hermano, a tener su evidencia en cada uno de nosotros que lo hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que entienda esto, porque la Biblia dice, el reino de los cielos, he aquí, está entre. Y cuando tenemos nosotros que hablar de ese reino, tenemos que empezar a hablar de cómo yo accedo a ese reino. ¿Cómo es que yo llego, hermano, y puedo decir, ahora tengo la oportunidad de estar en el reino de los cielos? ¿Cómo es que hago yo eso? Mucha gente se quedó admirando la puerta. Mucha gente se quedó diciendo el Señor Jesús y solo el Señor Jesús, pero el Señor Jesús es el acceso. El asunto es que aquí es donde la persona no tiene claro a quién adora o dónde es que está. Es como ir a otro país y llegar, hermano, a migración y estar en ese país y decir, tan lindo este país, pero no pasa migración, se queda ahí y sigue diciendo, tan lindo este país, tan bonito el uniforme de estos funcionarios, tan bueno que hablan el inglés, el alemán o el idioma que sea, pero no pasa de ahí. Y quizás en ese aeropuerto, en ese lugar de migración, hay fotos del lugar y dice, oiga, este lugar debe ser bien lindo. Y se queda allí y se sienta a pasar necesidades y a que le pase el tiempo, y después tendrá que viajar a su país. Y viajando a su país, entonces llega y dice, yo estuve en Alemania. ¿Y cómo es Alemania? Bonito. Pero nunca pasó de la puerta. Nunca entró. Nunca estuvo al otro lado. Tocó el territorio. Ni siquiera podemos decirle que fue un turista, porque simplemente lo que hizo fue quedarse en la puerta.
Mucha gente se quedó en la puerta, hermano, que es el Señor Jesús. Se quedaron allí. Pero si usted nota, el mismo Señor Jesús está diciendo con toda claridad, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, tengo que entrar. Dígale que tiene al lado, tienes que entrar. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. En las mañanas, primero Dios. Radio Huellas Online te conecta con Dios. Fruta de programas como Dios y la familia. Gloria que transforma. Amigos que dejan huellas. Mañanas de búsqueda. Palabra y oración. En las mañanas, primero Dios. Música. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Escanea este código QR o en nuestras diferentes plataformas, Novex o Tuning Radio. También puedes hacerlo a través de nuestra app. Recuerda, escúchanos escaneando este código QR a través de nuestra app, Novex o Tuning Radio. Precioso, grandioso, omnipotente. Radio Huellas Online te conecta con Dios. Este 24 de diciembre tendremos nuestra gran vigilia congregacional. Estaremos honrando y exaltando la grandeza de Jehová. Oración y adoración. Juntos en comunión con Dios. Desde las 9 de la noche. Este 24 de diciembre daremos inicio a nuestra gran vigilia. Invita a toda tu familia y sé parte de este gran tiempo de unidad y comunión con Dios. Nuestra dirección: calle 36, número 43A48. Te esperamos en tu casa, Centro Misionero Bethesda del Surcari. Ven y sé parte de un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Recuerda, sábado 24 de diciembre, vigilia congregacional. Nuestra dirección: calle 36, número 43A48, Centro Misionero Bethesda del Sur.